A su vez, hay algunas partes de las plantas, yo acá le hice como un corte, imagínense que Damián pasó, cortó el pasto acá, y lo que vemos cuando empieza a rebrotar es una cosa como esto, un cartuchito que empieza a salir del pasto, ¿sí? Eso es porque en el centro, en la base, bueno, depende de la especie a distintas alturas, ubica lo que llamamos el punto de crecimiento. Y entonces ahí volvemos a ver algunas partes interesantes de la planta desde el punto de vista de cómo la manejamos para que nos siga ofreciendo un recurso útil, ¿sí? ¿Y qué tiene digamos, qué es lo que nos fijamos? Y principalmente vamos a tratar de que cuando cortamos o consumimos con algún animal, que no dañemos el punto de crecimiento, que no dañemos por supuesto el suelo y las raíces, y siempre hay que tratar de que quede alguna hojita verde. ¿Por qué? Porque esta es la máquina fotosintética, entonces si le queda una hojita verde rápidamente vuelve a rebotar, rápidamente vuelve a tener forraje. Si yo protejo estas cuestiones, rápidamente, después que lo consumí una vez, vuelvo a tener forraje de calidad para ser aprovechado. ¿Sí? Podríamos dividir la planta como en distintas partes, y básicamente lo que tenemos que un poco, este gráfico lo que intenta mostrar, esto es con ovejas, lo que está bastante estudiado, es que los animales consumen muchísimo más hojas que tallos, en general. Y esto es lo que vamos a tratar de medir hoy mirando las gallinas. Vamos a separarnos, vamos a usar unas planillitas y lo vamos a medir. Entonces, si lo que le interesan son más las hojas, y particularmente las hojas verdes, que los tallos, significa que no es todo lo mismo. Incluso por más que uno presione un animal para que esté encima de un forraje, uno puede ver que desaparece, pero no porque pasó todo por acá, sino porque hay otros efectos del pastoreo, que es el pisoteo, ¿no? Entonces lo que tenemos que maximizar de alguna manera con el manejo, con distintas estrategias, es de aprovechar mucho justamente lo que son las hojas, ¿sí? Aprovechar poco los tallos, no dañar las raíces, y en los casos que queremos perpetuar y es necesario, cuidar flores y semillas. Esto va a depender del tipo de plantas. Por ejemplo, el sorgo de Alepo, y hay muchas plantas de verano particularmente, muchas nativas y no nativas de nuestra zona en verano, no se reproducen tanto por semillas, sino por rizomas, estolones, por partes de planta, por guías. Entonces uno manejando el vigor de esa planta se perpetúa. No necesito dejar semillar necesariamente. En el caso de otras plantas, por ejemplo, las cebadillas, los raigrases, ¿sí? Son plantas que las plantas más de otoño, invierno, primavera, ¿sí? Esas plantas sí tienen más estrategia de multiplicación por semilla. Entonces esas es muy importante en la primavera dejarlas semillar. Pero las plantas de verano no es tan imprescindible porque se multiplican por otros mecanismos. Acá, estas dos plantas que les muestro acá, estos pastos, ¿no? Es lo que llamamos gramíneas, ¿sí? Y acá hay una planta más o menos que puede ser una vicia, una alfalfa, ¿sí? Lo que llamamos leguminosas, la que dan legumbre, dan chaucha, ¿sí? En general, las leguminosas tienen mucha más proteína y algunos otros nutrientes. Las gramíneas es como que brindan más la energía. Por eso es que necesitamos esto de combinar especies para que unas ofrezcan distintos componentes, básicamente. Por ahí las diferencias son más importantes en otras cuestiones. Por ejemplo, si nos ponemos a ver las gramíneas, fíjense cómo ubican las hojas como más verticales, ¿sí? Y muchas de estas leguminosas tienen las hojas más planas. Un trébol, ¿sí? Tiene la hoja más plana. Y eso tiene que ver con la forma en que cosechan la radiación. Y es muy importante por eso esa combinación, porque cuando una se está sombreando, la otra es capaz de usar el resto de radiación y viceversa. En esa combinación se termina volviendo más eficiente el uso de la radiación completa que llega, básicamente. Las leguminosas son, bueno, tienen algunos nutrientes más concentrados que las gramíneas, y por ahí los tallos son distintos. Acá en las gramíneas lo que solemos tener es, además de la hoja, lo que está justo debajo de la hoja, ¿sí? Tenemos la hoja, y luego tenemos esto otro que está acá abajo, que es la vaina, que crece pegadito al tallo, ¿verdad? Bueno, esas dos partes son muy distintas en la calidad. Si el animal viene y elige, quiere esto, pero no le interesa tanto ni el tallo ni la vaina. ¿Y por qué? Y ahí es interesante porque vamos a ver diferencias que tienen que ver también con otro tipo de especies. Cuando uno tiene una célula vegetal, de alguna manera, vamos a imaginarlo con mucha creatividad que tuvo una célula vegetal, las células de la hoja tienen poca pared, ¿sí? Y mucho contenido.
En cambio, las células del tallo, esto es como cuando uno hace un edificio. Vos necesitas una buena estructura, un árbol necesita una buena estructura para ir para arriba, que lo hacen para explorar la radiación, para aprovechar distintos recursos. Y en ese trabajo, ¿qué hacen? Las células del tallo y de la vaina tienen menos contenido y mucha pared. Lo más nutritivo está acá adentro, ¿sí? Lo más digestible, lo que tiene más energía, más proteína, está acá adentro. Lo más difícil de digerir estaría en la pared. Entonces, cuando uno ve que eso, yo trabajo en el norte y siempre los pastizales del norte te venden semillas que te sacan una foto con los pastos hasta los hombros, ¿eh? Eso es un montón de pared celular, digamos. Eso es un montón de esto y muy poco de esto. Un pasto bien útil y dinámico y que está dinamizando mucho los nutrientes es un pasto a veces corto, compacto, de mucha hoja, ¿sí? Que tiene mucha hoja, o sea, hay mucha fotosíntesis, está capturando mucho carbono. A veces uno piensa que un pajonal tiene mucho carbono, en realidad tiene un montón de partes secas y tiene muy poco verde, ¿eh? En cambio, un pastizal corto, activo, de mucha hoja, captura más carbono, tiene más servicios para el sistema productivo, dinamiza mucho más rápido los nutrientes. Bueno, así como hacemos estas diferencias entre leguminosas y gramíneas, hay un montón de plantas forrajeras. Los yuyos colorados son extraordinarias forrajeras. A un montón de animales le encanta consumirlo. Uno entra a un potrero a veces de una pradera y hay yuyo colorado y se van los caballos ahí antes de que ir a la pradera, ¿no? Hay muchas plantas que no son ni leguminosas ni gramíneas y son extraordinarias forrajeras. ¿Por qué? Porque los animales, además de buscar las cosas más elementales, que son energía y proteína, hay un montón de compuestos secundarios, que es una especie de farmacia que tienen a disposición ahí. Buscan taninos para que le regulen los parásitos internos, buscan minerales que a veces no están en alta concentración en una gramínea, están concentrados en otra. A veces a mí me ha pasado en pastizales de estar en un canutillar, un pasto tierno espectacular, y ves un pajonal al lado todo comido. Y vos decís, ¿cómo va a comer esto y tiene bombones al lado? ¿Y por qué? Porque evidentemente está buscando algo más que este pasto tierno, que tiene mucha energía y proteína, le faltan otras cosas. Entonces, sin exagerar, pero está bastante estudiado que hay entre un 5 y un 15% de lo que come el animal a lo largo del día, que intenta, por lo menos lo que es los herbívoros, los rumiantes, que no son ni por energía ni por proteína, es buscando otro tipo de compuestos, ¿sí? Que son fundamentales para la homeostasis, para estar equilibrado, para crecer, para desarrollarse bien, ¿sí? Bueno, así como hacemos esta separación entre leguminosas, las que tienen más proteína, y las gramíneas, también podemos separar las plantas forrajeras por lo que llamamos C3, que son las plantas de otoño, invierno, primavera, y las plantas que son C4, que son más bien las del verano, ¿sí? Serían más bien de primavera, verano, otoño, ¿sí? C3, avena, ryegrass, trigo, ¿sí? Todas las especies de otoño, invierno, primavera. C4, sorgo, maíces, todo lo que sembramos en pleno verano. En general, las C3 necesitan mejores condiciones de fertilidad, de humedad y demás, y no soportan muy bien las altas temperaturas, por eso están desarrolladas en esa época del año. Las C4, en cambio, logran soportar altas radiaciones, altas temperaturas a la noche y siguen creciendo. Tienen mecanismos de captura del carbono totalmente distintos, unas y otras, que le permite adaptarse mejor. En general, las C4 tienen menos calidad, por lo que decíamos, al tener más crecimiento en altura, también tienen más pared. Si hay más pared y menos contenido celular, obviamente un poco menos. Ahora, todo eso con pastoreos y con disturbios, cortes, desmalezado y demás, podemos regularlo. ¿Por qué? Porque si vamos cortando el tallo, obligando a que salgan brotes nuevos, vamos a tener más proporción de hojas y menos de tallo. Entonces, por más que sea una C4, no es un limitante, sino que con manejo podemos hacer que esa planta C4 sea más parecido a esto. Más contenido y menos pared. ¿Sí? Bien, entonces, una pregunta que nos hacemos es a qué altura están los puntos de crecimiento. La segunda es cuánta hojita le dejamos, ¿sí? Cuánta máquina le dejamos para que arranque de nuevo después, pronto. ¿A dónde acumula las reservas? Hay plantas como la alfalfa, varias leguminosas que ubican la reserva acá en el cuello, ¿sí? En los primeros centímetros, abajo y arriba del suelo, ¿sí? Ahí en el cuello. Supongamos que la superficie del suelo está acá. En estos primeros centímetros se define la acumulación de reservas, ¿sí? Y en la raíz.
Otras plantas, muchas gramíneas, lo acumulan en el tallo, en los primeros centímetros de tallo. Por eso, esa vieja historia de la altura del puño para comer, tiene que ver con dejar un pedacito de tallo donde guarda la reserva. Ahora, lo mismo, dependiendo cómo la manejamos, esas reservas se pueden empezar a ubicar un poco más abajo, en la base de las raíces. Y lo otro que es muy importante es qué desarrollo radicular, o sea, cuántas raíces, cómo es de grande las raíces del pastizal o de la pastura o la pradera que tengo, ¿sí? ¿Por qué? Cada vez que nosotros comemos o cortamos, abajo también se mueren raíces, ¿sí? Así como se elimina una parte arriba, abajo también se mueren raíces, Porque claro, si no hay morfio porque tengo menos hoja, abajo tampoco le llega la glucosa que necesita para seguir viviendo. Siempre hay un equilibrio en eso. Por eso también esto de tener cuidado, si comemos muy profundamente, ¿no? Si nos queda muy así, también las raíces se van a perder hasta que se recupere. Y el tema de perder raíces es que las raíces son las que nos están estructurando el suelo, nos están organizando, están permitiendo que infiltre el agua, que esa agua sea utilizada por el forraje y por las demás plantas. Digamos, hay muchas funciones, sobre todo la asociación que tiene con los microorganismos en los primeros milímetros alrededor de las raíces, que si comemos muy profundamente también los perdemos. Entonces siempre esto de dejar reservas, dejar un poco de biomasa, sumado a alguna hojita verde, la verdad que permite que rebrote más rápido para arriba, pero también se mantiene un rápido crecimiento abajo que vuelve a organizar el suelo. Entonces, hay un equilibrio ahí que uno tiene que tratar de ir manejando. Un animal se mete a comer así al pasto, con lo que se encuentra es con esto mismo que vemos acá. Si no está todo parejito normalmente. Normalmente hay puntos de zonas que crece un poquito más, se acumula un poquito más de agua, una bosta vieja que hizo que haya más fertilidad. Entonces hay como distintos, le decimos distintos estratos de forrajeo, el animal va consumiendo. Generalmente la primera parte que puede consumir, la más alta, por ahí no tan alto como eso en el sentido del tallo, sino la más alta en cuanto a la oferta de hojas grandes, ¿sí? Sea cómodo llenar la boca, tiene más calidad. A medida que vamos bajando, aumenta la proporción de tallo y baja la proporción de hoja. O sea, acá hay mucho tallo si tiene que comer acá abajo y hay poca hoja. Más arriba es más la participación de las hojas. Entonces generalmente es más nutritivo, digamos, esa primer comida. Por eso después el Dani algo tal vez les comenta de cómo usar dos rodeos, a veces usan en ganado mayor, en bovinos, con animales que tienen más requerimiento, pasan primero comiendo, comen más a la hoja, y animales con menos requerimiento pasan después comiendo y comen el más tallo, por ejemplo, ¿no? Pero el otro importante, que esto es más variable dependiendo de las especies de animales, yo le voy a contar algunos datos en el caso de bovinos, pero bueno, yo comienzo contando esto y después pasamos a contar un poco cómo es la diferencia entre los poligástricos y los monogástricos. Además de todo lo que comen y de tener estos cuidados, lo otro muy valioso que estamos pretendiendo que ocurra particularmente en los sistemas agroecológicos es el funcionamiento de esa bosta, ese bosteo en el suelo, ¿no? Porque realmente si está bien manejado y las condiciones están dadas, esto sin usar agroquímico y demás, la realidad es que la cantidad de nutrientes que eso va a dejar es extraordinario y de la forma en que lo deja. Para tener alguna referencia, un bovino adulto prácticamente defeca un 5% del peso vivo por día, del cual un 30% es sólido, ¿sí? 30% prácticamente es sólido, es bosta. Lo demás es en forma líquida. De esa proporción, que es un montón, vamos a tratar de ponerle números. Y ahí si alguno tiene el celular a mano para hacer el cálculo, vamos a ir haciéndole un poquito. Dale, acá hay una calculadora. Bien, vamos a ponerle que tenemos una vaca de cría que pesa, no sé, 450 kilos. Ajá. Y esa vaca bostea por día el 5%. 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. Son 25 kilos. 25 kilos, de los cuales el 30% es sólido. 25 kilos... 7,5. Bien, o sea que bostea por día 7,5 kilos de bosta, ¿sí? Sólida. Bien. Bueno, esos 7,5 kilos de bosta, una sola vaca, prácticamente el 50%, bueno, es materia orgánica, tiene casi 2% de nitrógeno, 0,7% de fósforo. 1,5 kilos de nitrógeno, Fer. 1,5 kilos de nitrógeno. ¿Cuánto de fósforo el porcentaje? 0,7. Perdón, en lugar de 1,5 kilos es 150 gramos. Ahí está, ahora sí. ¿El 0,7 de fósforo? Sí.
52 gramos, perdón, de fósforo. Bueno, ahí nomás. Después yo lo comento el resto. Potasio 2%, calcio. Algunos de estos minerales va a depender si están suplementados los animales. Lo interesante es que las proporciones que devuelven son muy altas. O sea, por ejemplo, en el caso del fósforo, si uno ve la cantidad que consume y la cantidad que excreta, está cerca del 80%. O sea, un montón de lo que absorbe se queda con muy poquito y el resto va al suelo. ¿Tá? Tanto de lo que se movilizó a través de un forraje que estaba en el suelo y subió, lo absorbió el animal y lo devolvió en forma más superficial y en una forma muy fértil, como también si suplementamos, ¿sí? Entonces, y estas son las proporciones en los rumiantes. ¿Por qué hago esta diferencia? Hace un par de semanas me junté con un hombre que hace compost, ¿sí? A gran escala. Y me decía, el compost la bosta más difícil de degradar para mí es la de vaca, dice. ¿Y cómo es eso? Y porque ya está muy aprovechada por el animal adentro. Claro, el rumiante está mucho más preparado para degradar esto y quedarse con mucho. Es mucho más rica por eso la bosta de los monogástricos, de la gallina, del chancho, tiene muchos más nutrientes. O sea que la proporción que pasa de lo que comen es mucho mayor todavía. O yendo al otro extremo, un búfalo que tiene más capacidad de degradar materiales duros, menor calidad de la bosta, que eso en algún PRB había leído, que los búfalos no es buena la calidad de la bosta, pero en realidad ¿por qué? Porque son animales muy bien preparados para degradarlo adentro. Para aprovechar al máximo lo que reciben del ambiente. Exacto, tienen muchos microorganismos. O no tan buena. Claro, entonces tienen sistema digestivo, por ejemplo, mucho más largo, bueno, los metros de intestino, la complejidad de los microorganismos del rumen, el búfalo tiene distinta hasta la forma de masticar, digamos, ¿no? De ahí en adelante. Por último, esto está todo muy bien, pero bueno, después la pregunta de cómo lo organizamos con el pastoreo propiamente, cómo tomamos esas decisiones. Y ahí, bueno, hoy es muy poco el tiempo que tenemos, entonces no podemos ponernos a hablar mucho de los sistemas de pastoreo, que son las distintas formas en que regulamos esa relación entre la planta y el animal. Hoy no vamos a entrar fuertemente en eso. Sí sabemos, o se repite bastante, que los sistemas agroecológicos usan generalmente esto de pastoreos muy intensos y poco frecuentes, con distintos nombres, con distintas características, pero se usa esto del PRB, PRI, bueno, PR, un montón de cosas. Pastoreos rotativos o racionales con distintas características. Yo ahí lo que le quiero hacer es un solo aporte, muy simple, que es lo siguiente. Un poco viendo esto que veíamos acá, qué partes de la planta hay que cuidar, cuáles podemos comer más intensamente. Las que no comemos, las que, no sé, porque parte de plantas están más viejas y más, sería importante que el animal la pisotee bien para que se convierta un mulch en el piso. O sea, es importante el impacto del animal no solo comiendo, sino todo el resto del impacto, cómo hacemos que eso se vuelva funcional en el suelo. Entonces yo lo que les propongo es que cuando veamos o pensemos una forma de pastorear, de que los animales estén arriba de una pastura, una pradera, lo que fuere, pensemos en 3 cosas que caracterizan a ese momento, ese encuentro del animal y la planta, que las podemos manejar. Una es la intensidad, la severidad y la frecuencia. ¿Y a qué nos referimos con estas cosas y cuál sería un punto de equilibrio? O cuáles son puntos donde nos tenemos que detener un poco. La intensidad del pastoreo se refiere a cuánta biomasa se remueve. Cuánto voy a borrar de lo que veo. Entro con tal altura, me voy y hay tal altura. Esa es la intensidad. Se suele usar mucho de intensidades muy altas, de consumir mucha biomasa. Pero eso puede ser algo que podemos manejarlo, porque por ejemplo, si queremos comer más calidad, porque hay un momento del año donde es más clave la calidad, puede ser que en vez de comer tan profundo, yo haga como un pastoreo de despunte, que pasen y coman lo mejor y rápidamente me dejen descansar. Como queda mucha hoja y mucho tallo, eso va a rebrotar rápido también, o sea que rápidamente voy a poder volver ahí. Entonces, la intensidad no es que siempre tiene que ser alta, sino que puede ser variable en función del objetivo. Si quiero que coman solo calidad, solo despunto y sigo de largo. Si quiero aprovechar toda la biomasa, o es una categoría de animal o un tipo de animal que no sufre tanto tener que comer más tallo, que no tiene tanta calidad, puedo hacerlo más profundo. Pero no es que siempre necesariamente tiene que ser completamente intenso. Eso es algo que uno puede manipularlo. La severidad se refiere a qué daño podemos estar haciéndole al suelo con el manejo que estamos haciendo, que es lo que recién decía Damián. Y si la dejo un mes, y si llueve ni te cuento. Exacto, bueno. Entonces, cuando estamos pastoreando también estamos afectando el suelo, positivo o negativamente. Pero eso es algo que tenemos que observar y regular.
¿sí? Regular. Déjalo, si se quiere quedar ahí, déjalo. Bueno, Y por último la frecuencia, que es cada cuánto volvemos. Cuánto tiempo vamos a estar ahí arriba y cuándo podemos volver, ¿sí? Y eso, bueno, hay formas de calcular esa frecuencia, pero básicamente la idea de lo que queríamos que se lleven es que más que tiempos fijos o tiempos, no sé, ahí en el norte de Santa Fe hay un técnico que dice que son 3 días de pastoreo y 27 de descanso. Fue una forma de explicarles el mes de pastoreo a los productores, pero no significa que necesariamente tenga que ser así. Esto de la frecuencia, ¿qué me fijaría yo? En esto que veníamos viendo antes. ¿Dónde están los puntos de crecimiento? ¿Está rebrotando bien? ¿Cuánto tiempo le voy a pastorear? Y hasta que no me esté consumiendo los órganos de reserva. O sea, mirarlo en función de lo que me dice la planta, no en función del tiempo. Porque en definitiva vamos a depender de lo que haga la planta, no de cuánto día pasar. ¿Sí? Si respetamos estas cuestiones de los puntos de crecimiento, dónde guarda las reservas, las raíces, vamos a ir regulando solos esto de cuánto tiempo consumimos y cuándo está en condiciones de volver a entrar. ¿Sí? En general, muchas de las pasturas con las que trabajamos, y las praderas también, cuando empiezan a haber flores, las primeras flores, ya es un punto de equilibrio entre la cantidad de biomasa que acumuló y la cantidad de reservas que acumuló también, ¿sí? Entonces podemos ver como que cuando empieza a florecer como que podemos comer tranquilo, porque seguro que cuando terminamos de comer hasta cierto punto, las reservas son las que ponen en juego el rebrote. En el caso de las gramíneas, a veces nos fijamos en cosas como esto, cuando empiezan a doblar la hoja, porque primero las hojas salen rectas y en un momento se empiezan a quebrar, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Y lo otro que me fijo, sobre todo cuando son pasturas de verano, es si no está floreciendo, cuando las hojas de más abajo empiezan a secarse, es porque ya llegó a un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque todas las hojas de arriba absorben toda la radiación y cada hoja nueva que salga la hace a costa de una de abajo que se seca. Entonces ya está en un punto de equilibrio. Después sigue subiendo el verde, pero ya está en un punto de equilibrio. Entonces si yo voy y veo que ya hay alguna hojita seca, listo, puedo entrar. Ya tiene reserva en el tallo, en las raíces, donde necesite, y va a rebrotar rápidamente. Y si crece en altura es a costa de producir mucho tejido duro, digamos. Cada vez que se va en altura es a costa de tejido duro. En el caso de las gramíneas es más vaina y tallo, y no tanto hoja. Entonces, por eso insisto con esto, muchas hojas verdes. Es tan simple como eso. En la medida que haga un manejo que sea mucha hoja y verde, vamos a estar bien. Cuando algo se está despegando de eso, pensemos cómo corregir para volver a llevarlo ahí. La estructura ideal para consumo de casi cualquier animal que esté forrajeando, sea un chancho, una gallina, una vaca, una oveja, es un pasto compacto de hojas, ¿está? Yo necesito un pasto compacto de hojas, ¿está? Ese es el que más va a aprovechar. ¿Por qué? Porque va a tener mucho contenido, poca pared, y cada vez que se nos está escapando esa situación, porque hay más hojas secas, más tallo y demás, pensemos cómo, cuidando los componentes del rebrote, las partes de la planta que nos van a asegurar un rápido rebrote, una pastura fuerte, cuidando eso, cómo corregimos esa situación. Bueno, yo ahora quería que vayamos hasta el pasto un rato a hacer un par de cosas, un par de prácticas. Bueno, les comento lo siguiente. Yo algunas de las cosas les voy a comentar ahora tienen que ver más con los rumiantes, pero en realidad ahora vamos también a hacer una parte práctica para mirar qué pasa con las gallinas, ¿sí? ¿Qué hacen las gallinas en este caso? Hay algo que se llama, cuando están consumiendo forraje los animales, se llama estación de pastoreo. ¿Qué es la estación de pastoreo? Es el tiempo que el tipo se queda en un lugar próximo hasta que llena la boca. Si se ponen a ver una vaca, ustedes van a ver que agacha la cabeza, hace este trabajo, hasta que en un momento levanta la cabeza y deglute. ¿Tá? Ese tiempo que pasa es la estación de pastoreo. Dependiendo de la calidad de lo que va comiendo,
que es muy fácil, ahora vamos a hacer una forma muy fácil de medirlo. Eso le puede llevar muy poco tiempo o mucho tiempo. Si le lleva poco tiempo estamos bárbaros, porque el animal no tiene todo el día, por más que le dejemos todo el día arriba de un pasto cortito, no le dan las horas para meter todo el forraje que necesita. Entonces lo que vamos a hacer ahora, que acá el compañero va a hacer las veces de la vaca, es una práctica en este sentido. Esto tiene 1 litro. Es muy parecido al tamaño de la boca de una vaca adulta. Tiene una capacidad prácticamente similar. Depende de la raza, a veces las razas más equinas un poquito más grandes. La raza que hay acá en la zona es prácticamente 1 litro. Lo que yo te voy a pedir es que hagas, esta va a ser la lengua de la vaca, ¿sí? Entonces vas a tratar de agarrar pasto así. Dani, vamos a empezar primero el envase vacío. Bueno, cómo no. O podemos empezarlo después, pero lo que va a hacer él es jugar a que es la lengua de la vaca, sin apurarse ni nada, hacer a llenar eso, ¿sí? Con pasto verde. No apretado, llenarlo como lo llena la vaca. Va juntando y va llenando. Tuc. Y lo que necesito es que alguien, cuando él empiece a hacerlo, mida el tiempo. Mida el tiempo. Lo que vamos a hacer es que él lo haga en un lugar con un determinado pasto más alto y después lo vamos a hacer en un pasto más corto. Y vamos a ver qué tiempo lleva en un caso y en otro. En función de eso, que indirectamente está relacionado con calidad. Si le lleva más tiempo porque está más duro, si le lleva más tiempo, cuando los pastos son muy altos, además que tiene más pared celular, ¿cómo hace una vaca cuando se encuentra con esto? O con un sorgo, hace este trabajo. De a poquito. Llenar así le lleva un montón de tiempo también. Tanto como si el pasto estuviera bajo. Entonces, de nuevo, fíjense cuál es el tipo de bocado más eficiente. Un pasto compacto de hoja. Ahí el bicho cerquita nomás llena la boca. Y en un ratito. Así que bueno, esperá que cuando el Nico... ¿Empezaron ya? 94, sí. Bien. Entonces, escucha, nada, agachate y andá así, vas así haciendo este trabajo y andás llenando. Bien. Tratá de hacerlo así con 3 dedos, alguna cosa así. Dale con ganas, eso. Te puedo hacer la del carnero viejo. Ahí está, genial, ahí está genial. Más. No, seguí hasta que... Sí. ¿O compacto? Un poquito. Ahí lo que el compa está, digamos, arranca la planta, digamos, simulando un poco el abrazo de la lengua, en el caso de la vaca, ¿no? La oveja es distinta. Pero igualmente la vaca, además de agarrar con la lengua, sujeta el bollo de pasto que agarra, para eso tiene que tener una determinada altura también el pasto, porque esa forma de aprehensión es difícil si el pasto es cortito, digamos. Lo sujeta al manojo de pasto y después lo muerde entre los dientes incisivos inferiores contra la almohadiza del rodete coronario que está arriba. Arriba no tiene dientes los rumiantes. Tienen como si fuera una tabla de picacarne, digamos, ¿no? Un rodete de cartílago duro. Ahí. Y la vaca pega el cabezazo, digamos. Ahí está. Sujeta con la lengua en rollo, ¿Cuánto, Nico? pega el cabezazo y hace Minuto que 15. el pasto se corte ahí. Bien. Fíjense que además de lo que él iba haciendo, que esto, la vaca hace lo mismo, eligió algunas cosas para sacar y otras no las eligió. ¿Está? Él mismo no come pasto todos los días, pero igual, fíjense que le roba los tallos gruesos, le roba el pasto más duro. La vaca hace exactamente lo mismo. Por eso, repito, cuando uno, por más que uno intensifique el pastoreo, no significa que estas cosas el animal las come, las pisotea, desaparecen, uno las ve que quedan disturbadas, pero no es porque siempre se lo haya comido, ¿sí? Se lo va a comer en la medida que sea esto, lo que él le fue buscando, hojas más tiernas, uno indirectamente ve que es hoja que se quiebra, seguro que esta se quiebra fácil, lo mismo hace el animal y está bien, porque todos esos indicadores hablan de la calidad, todo eso que él fue eligiendo tiene que ver con más contenido celular y menos pared. Ahora vamos a hacer, lo pesamos por favor, una virome, Si vamos sacando, ahí 5 segundos. 5 segundos. Perfecto. 2.25 menos 94 de tara. Mirar acá, 225 menos 9,4. 131. Perfecto. 131. Bien. Vamos a ponerle que esta época del año esto puede tener 20% de materia seca, ¿sí? Aproximadamente. Yo después lo que vamos a hacer con este cálculo es ver cuántas horas le llevaría a una vaca adulta comer. Y vamos a ver si le da el tiempo en esta pastura. Y ahora nos vamos a ir donde está el pasto cortito, ahí cerca de la casa. Y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a ver cuánto tiempo nos lleva a hacer lo mismo ahí.
Vamos, tiralo tiralo nomás. ¿Listo? Espectacular. Y vamos a hacer lo mismo acá donde está el pasto bien cortito. Vos avisa, Rafael, ¿verdad? Avisa nomás cuando empezás. Dale. Ahí va. En el tiempo que lleva eso también está el tiempo de elegir, ¿no? Por eso decíamos, si es más heterogéneo, tiene que elegir más. Si es más homogéneo, si la pradera o el pastizal que venimos manejando es más parejito, el animal rápidamente sigue consumiendo, ¿sí? Y bueno, esto es muy útil sobre todo con rumiantes, pero ahora vamos a hacer una práctica para que donde no hay tanta información de cómo es el comportamiento de pastoreo en los monogástricos, ¿eh? En cerdo y gallina no hay tanta información de cómo es ese comportamiento. Por eso, hoy le vamos a hacer una práctica y un poco la idea es que en los casos que les toque trabajar, que tengan ese tipo de animales, empezar a ponernos más creativos en ver cómo medimos ese comportamiento. ¿Por qué? Porque esto mismo, si lo hacemos antes de entrar a una pradera o una franja, rápidamente podemos saber dónde estamos parados. ¿Sí? Rápidamente podemos saber si tiene mucha o poca calidad con una cosa así que te va a llevar 5 minutos. Che, y ponele, esto mismo lo podés hacer si tenés los animales metidos en la pradera, podés chumear directamente cuánto. Yo si tengo los animales, me pongo en el cronómetro y miro al animal, la estación de pastoreo del animal. Te puedo asegurar que con eso es patente la calidad de lo que está consumiendo. Es patente. Poco más. Sí, ahí lo mirás al animal. Estudiate el tema de estación de pastoreo y fíjate, es ese tiempo de que el animal camina, generalmente explora un poco, ¿sí? Y en un momento se detiene, agacha la cabeza y comienza hasta que levanta la cabeza y deglute. Ahí terminó la estación de pastoreo. ¿Por ahí estamos, Rafa? Bien. Nico. 95 segundos. 95 segundos. ¿La virome? Está un segundito. Bueno, como rumiante va ganando más experiencia y come más rápido. Bueno, el volumen de lo que llenamos es lo mismo, o sea que el peso debería estar prácticamente similar, ¿sí? Vamos a poner lo mismo. Lo que cambió es el tiempo. 95 me dijiste. 95 segundos. Ahora necesito un cálculo. A ver, pará, ya lo hago yo el cálculo. Sacá la calculadora. No, está bien. Dame un segundito y lo... Yo lo que les quiero contar es a una vaca adulta cuánto le llevaría en esa situación llenar el buche de todo el día y cuánto le llevaría acá. El resultado de estas dos mediciones es muy simple. La vaca comiendo en... Este fue 95, ¿no? Claro. La vaca comiendo allá, que llenó más rápido la boca, digamos, podía consumir un 1,4 kilos de materia seca de pasto por hora, ¿sí? Significa que en 8 horas terminaba de comer todo lo que necesitaba. 10 kilos de pasto una vaca adulta, ¿sí? 10 kilos de materia seca por día. En 8 horas termina de consumirlo. En este acá le lleva 10 horas. Fíjense esa pequeña diferencia, lleva 2 horas más completar el requerimiento. Y lo podés analizar con una práctica como esta en un ratito, básicamente, ¿sí? Porque además, repito, eso que hacía Rafael de elegir qué es lo que agarraba, la vaca hace lo mismo, tiene el mismo comportamiento. Fíjense que uno pensaría a priori que no hay tanta diferencia. 2 horas más le lleva completar el requerimiento diario por una cuestión de la estructura del forraje. Bueno, lo que les decía recién el Dani, lo que vamos a hacer ahora, vamos a usar unas planillitas y necesito ahora 5 voluntarios, Rafael ya actuó, así que le toca al resto. Donde lo que vamos a hacer, préstame Dani un segundito. Estas planillitas, que de lejos no van a ver nada, pero lo que vamos a hacer es que ustedes, los que se ofrezcan de voluntarios, acá hay una primera pregunta, dice, ¿dónde picotea? Y vamos a tratar de observar 3 cosas. Si picotea semillas o insectos, hojas o tallos. Esas 3 cosas solamente. Entonces, hay 100 casilleros, lo que vamos a hacer es, mirar, cada uno se ocupa de una gallina y vamos a ir solamente marcando una marquita que está picoteando. Si picotea abajo tipo semilla, ponemos semilla o bichito. Si vemos que pesca una hoja y si no tallo. Y son 100 picotazos. 100 picotazos, lo miramos, serán 5 o 6 minutos que nos va a llevar a cada uno. Lo miramos y solamente hay que marcar acá, un puntito, una cruz, lo que quieran. ¿Tá? De esa forma, con esos 100 picotazos vamos a sacar un porcentaje de cuánto picotazo le dedica a cada cosa. Y con 5 personas haciéndolo, de nuevo, en un ratito tenemos una sensibilidad de
cómo toma decisiones la gallina. Esto es lo que me refería, que no hay tanta información. Sí se sabe que hay algunas plantas que le gustan más que otras, pero no se sabe muy bien cómo es el comportamiento. Y eso es lo que por ahí queremos hacer. Un poco para poder humillarnos en esta propuesta de que el Fer nos hizo hoy a la mañana, de decir, vamos a ver las gallinas, a ver cómo comen, vamos a ponernos a nivel de la cabeza de la gallina ahí, cómo se ve el mundo desde ahí, qué le gustaría comer, cómo se originó la gallina. ¿En qué lugar de este mundo encajo yo y convivo con los animales en producción? Bueno, empezar a vernos desde ahí. Y una de las formas que me pareció interesante empezar a pensar de esa manera, yo no sé si de ahí se ve. En las otras clases, cuando hablamos de biopreparados y cuando se habló sobre todo de suelo, se tocó un tema que es un tema muy clásico en la agroecología, que es la trofobiosis, ¿no? Entonces, para llegar a la trofobiosis, para poder entender de qué tan parecidos somos a los vegetales y a todos los seres vivos que nos rodean, hoy empezamos hablando de la comida, ¿no? Empezamos hablando de las plantitas que son la comida de nuestros animalitos, ya sean rumiantes, ya sean monogástricos, empezamos a hablar de la comida. Recién paramos por la comida también, ¿no? Y acá cuando vemos esta cuestión, fíjense en este cuadrito, dice nutrientes esenciales para los cultivos, o sea, para las plantitas. Y fíjense, acá están enumerados, según la cantidad proporcional, carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Como los grandes nutrientes necesarios para la elaboración de los azúcares estructurales o los más simples, que son los almidones, las azúcares más simples, las que nosotros podemos digerir incluso, se hacen con estos elementos, carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Y después tenemos los macronutrientes, o sea, los nutrientes grandes, macro, grande, nitrógeno, fósforo, potasio, que habíamos visto en una clase pasada, que es lo que te venden, ¿no es cierto?, para hacer venir a los cultivos, y te venden solamente eso, el N, el P y el K, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio, y no están ninguno de los otros 45 elementos que más o menos se sabe necesitan las plantas. Pero es lo que las canteras ofrecen y la minería, digamos, te lo da en esas proporciones, y si sale al 50% de lo que sea, se carga en la bolsa y se vende, y es lo que nosotros... Y nos está faltando el resto. ¿Cuáles? Bueno, los nutrientes secundarios como el calcio, el magnesio, el azufre. Hoy estábamos hablando de que, por ejemplo, en el otoño, cuando los días de luz se acortan porque están medios grises los días, lluviosos, bueno, algunos elementos como por ejemplo el magnesio empiezan a ser pobres en nuestras pasturas, sobre todo en algunas gramíneas, y los animales cuando se empiezan a alimentar con gramíneas que le está faltando magnesio, empiezan con algunos cuadros de enfermedad, ¿no? Enfermedades metabólicas, los animalitos se ponen nerviosos, están agresivos. Bueno, ¿por qué? Porque le está faltando alguno de estos nutrientes secundarios. El calcio
calcio que aparece en la alfalfa, que aparecen en un montón de alimentos, calcio que aparece, por ejemplo, en el yuyo colorado. Ustedes sabían que el yuyo colorado pertenece a una de las familias que tiene capacidad de atrapar calcio. De hecho, cuando uno come solamente yuyo colorado, como en el caso de algunos animalitos que les gusta el yuyo colorado, como mencionaba alguno de ustedes, y come solamente eso, les termina produciendo cálculos en los riñones, porque esa plantita tiene la capacidad de atrapar calcio y termina formando cálculos. O sea que hay plantas que tienen la capacidad de atrapar ciertos minerales y que si uno las contempla en la alimentación, puede suplir las necesidades tan importantes de calcio. Ustedes saben que las plantitas, para que puedan crecer, el calcio también es importante para la cuestión estructural, no solamente de nuestros huesos como mamíferos. Ustedes saben que nuestros huesos tienen cantidad desbalanceada de calcio y fósforo, ¿no es cierto? Nuestro esqueleto está nutrido. Bueno, pero las plantas también necesitan tener un esqueleto fuerte, ¿estamos? Y necesitan también de estos nutrientes secundarios del mismo modo que lo necesitamos nosotros. Otros micronutrientes, el boro, el cloro, cobre, hierro, manganeso. Bueno, esto que nosotros vemos como micronutrientes, es decir, nutrientes que necesitamos en muy poquitita cantidad para que las plantitas prosperen, los mamíferos, los bichos, también lo necesitamos y aunque sea poquitito, tienen que estar sí o sí. Y ahí empezamos a entender que en realidad estamos bastante familiarizados como seres vivos de las plantas. Porque cuando yo como veterinario veo, micronutrientes, boro, cloro, cobre, ¿qué pasa si le falta el cobre a los animales? O a nosotros si nos falta el cobre. El cobre, por ejemplo, al igual que el hierro, es muy necesario para poder formar la hemoglobina, que es esa proteína que tiene la capacidad de transportar oxígeno a la sangre. Y si no tenemos cobre y no podemos acceder al hierro, nosotros sufrimos un cuadro de anemia. Anemia, falta de sangre con capacidad de transportar oxígeno, ¿no? Mucosas pálidas, ¿no? Medias blancas, poca sangre. Bueno, hay suelos que les falta cobre o que tienen algún otro componente que evita la absorción de cobre. Por eso es importante el conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué los bichitos están con los pelos medio parados, están medio flaquitos, hinchadas las articulaciones? El manto está deslucido, son bebés. Bueno, empezar a estudiar porque en una de esas, esto que nos contiene, que es la pacha, está con carencias que después la transmite a la planta y después nosotros como último eslabón de esta cadena terminamos siendo impactados por esas carencias tan importantes que pueden ocurrir en el suelo. Ni que hablar del molibdeno, el zinc, que es tan necesario para llevar adelante un montón de reacciones químicas. Entonces, entendiendo esta cuestión de cómo son necesarios los nutrientes, ustedes saben que todos estos nutrientes necesitan ser procesados por los seres vivos. Nosotros tenemos un super diseño, igual que los vegetales tienen un super diseño, con una maquinaria que permite tomar todos estos nutrientes y procesarlos a través de reacciones químicas adentro de cada una de las células para poder crecer, para poder producir hoja, tallo, diente, uña, hueso, hormonas, óvulos, espermatozoides, huevos. ¿Sabían que los huevos son óvulos? Es decir, que la gallina todos los días está menstruando, por así decirlo, ¿no? O sea que no comemos los óvulos de la gallina, ¿eh? Ovulando, bueno, ovulando. Pero hay flujos que nosotros sabemos componen la cáscara del huevo. O sea, no nos podemos distanciar mucho de los animales. El huevo sale transparente. El huevo sufre todo un proceso. Y después se endurece la cáscara. Claro, muy bien. Pero todo ese aporte que ocurre en ese oviducto, hay un montón de aportes que, salvo algunas excepciones, son bastante parecidos a lo que nos ocurre a nosotros como seres humanos. Entonces, nosotros tenemos todos estos micronutrientes, pero necesitamos cierta maquinaria y ciertos procesos para poder aprovecharlos, organizarlos, juntarlos con otros y crecer. En el caso de las plantitas, fíjense en que acá tenemos un organela, se llama, que es el cloroplasto. ¿Qué es el cloroplasto? El cloroplasto es un órgano
muy pequeñito, muy pequeñito, tiene el tamaño de una bacteria, que es un órgano que está dentro de cada una de las células de las plantitas, de las células vegetales, y que cumple una función muy importante porque adentro tiene unos pigmentos, me van a corregir los ingenieros, uno de los pigmentos más importantes que permite, fíjense, llevar adelante este proceso, el proceso de la fotosíntesis. Nosotros sabemos que las plantitas tienen una capacidad maravillosa, que es a través de estas organelas, de los cloroplastos, poder, al ser impactada con la luz del sol, llevar adelante este proceso. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, con algunos de estos nutrientes que están acá, los logra juntar a través de la fotosíntesis, después otro proceso de respiración celular, pero logra juntar estos nutrientes en transformarlos en estructura de la planta. Fíjense, en glucosa y oxígeno. Ya cuando hablamos de glucosa, ya estamos hablando de partes constitutivas de la planta. Eso es posible gracias a lo que ocurre dentro de esta organela. ¿Tá? Es un ser viviente que vive adentro de otro ser viviente. Miren cómo hay un patrón, ¿no? de relaciones de los seres vivos. Ustedes saben que una señora que se llamaba Lynn Margulis, en los años 60, se puso a estudiar y dijo, che, mira, este cloroplasto, que es un órgano que está dentro de las células vegetales, se parece mucho a este otro, que es la mitocondria. Son bastante parecidos estos dos. Y fíjense, ¿en qué forma tienen, si ustedes lo vieran por fuera? ¿Qué forma tienen los dos? Ovalada. ¿Les hace acordar algún poroto o algo de eso? Tiene una forma ovaladita, ves un huevito, ¿no? Bueno, son muy parecidas las dos. De hecho, las plantitas en sus células tienen estas dos organelas adentro de cada célula. Porque con una fabrican azúcar y oxígeno y con la otra, que es la mitocondria, que esta sí tenemos nosotros. Esta no la tenemos, pero sí tenemos esta. Salvo algunas células de nuestro cuerpo, la mayoría sí o sí tiene esto, porque esto es una maquinita de fabricar energía, en nuestra usina. Y todas las células tienen esta mitocondria. ¿Qué hace la mitocondria? Bueno, la mitocondria, a través del uso del oxígeno, de la respiración, por eso se llama respiración celular, logra fabricar moléculas energéticas como si fueran pilas, como las de litio, de mucho poder, para que todos estos procesos de formar hueso, de formar uña, de formar pelo, de crecer, sean posibles. Yo necesito juntar nutrientes para poder crecer, para poder tener nosotros una vida saludable, productiva, y ni que hablar de los animalitos en producción orgánica. Ese combustible se saca de la mitocondria. Ahora, tanto la mitocondria como el cloroplasto, esta señora Lynn Margulis las empezó a estudiar y dice, che, vos sabés que esta mitocondria acá adentro tiene una forma muy parecida a la del cloroplasto y además adentro de cada cloroplasto hay otros elementos que son como los ribosomas, como estos gránulos, bueno, una serie de pequeños elementos que están metidos acá adentro que hacen que esos órganos tengan una vida, entre comillas, casi independiente adentro de la célula. Tienen material genético propio. Es decir, tanto la mitocondria como el cloroplasto tienen su propio material genético. Pueden tomar autónomamente muchas de sus decisiones. Y pueden resolver sus necesidades sin que el resto de la célula que los contiene se meta en esa decisión. Es decir, que hay un ser vivo viviendo adentro de otro más grande. Entonces la Lynn Margulis dijo, epa, acá en algún momento de la vida de los seres vivos, mamíferos, como de los vegetales, hubo una interacción entre dos seres vivos, uno más grande, la célula grandota, y otra más chiquita que habrá sido como una bacteria. Un ser vivo que logró juntarse y vivir en cooperación uno con otro. Porque el material genético que tienen estos dos órganos cubre las necesidades para el 15 o el 20% de las que tiene esta mitocondria y este cloroplasto. Del resto se sirve de la maquinaria de la célula, de lo que está fuera de este lugar. Pero se necesitan mutuamente. Es decir, que hay dos seres vivos interactuando
prestándose cosas. Ella fabrica energía para el resto de las células, pero el resto de la célula colabora con algo de material genético para sus necesidades y conviven. Y van saltando de generación en generación, conviviendo desde tiempos inmemoriales. ¿No les parece algo maravilloso? Algo que nosotros tenemos en nuestros organismos, que no lo reconocemos, pero que nos enseña cómo nosotros, como mitocondritas o como cloroplastos, tenemos que empezar a vincularnos con el resto. Porque estamos hechos de esa esencia. Por eso acá hay un pensamiento político muy importante, que es que nadie se puede cortar solo en este mundo. Necesitamos sí o sí de la simbiosis. Lin dijo, eso se llama endosimbiosis, ¿no? Endo, meto algo adentro y compartimos. Nosotros estamos así, nos vemos así, pero desconocemos que estamos rodeados tanto por fuera como por dentro de un montón de bacterias y bichitos y de parásitos que sin ellos no podríamos vivir directamente. Sí o sí los necesitamos para vivir. Y necesitamos estar en paz con ellos. Porque el día que se quebranta esa paz, aparece el fenómeno de enfermedad. Pero primero es entender que nosotros no tenemos la pulcritud del lisoform 99.99999. No, lisoform. Fuera de este lugar. Lisoform. La Margulis dice que podemos convivir y que si no fuera por estas bacterias que se metieron a esta célula, no podría ser nada de esto, gente. Parece una pavada, pero no lo es. Por lo menos para los que amamos la naturaleza y la vida, no lo es, porque a partir de poder bajarnos del pedestal del antropocentrismo, podemos empezar a reconocernos que incluso, no sé hasta qué punto, los vegetales son más evolucionados en algunas cuestiones, sobre todo en la soberanía energética, que los seres humanos.